Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Buenas noches, estimada audiencia. Lo que parecía una velada festiva derivó en un enigma visual cuando Zeng y Magazine fueron captados con una tensión palpable frente a los fotógrafos. Su actitud distante sembró dudas. Algunos observadores aseguran que se les vio sentados en mesas separadas, lo que encendió especulaciones al instante. Esa atmósfera congelada contrastaba con la música y el color de la noche, y de inmediato se preguntó, ¿hay una crisis entre ellos? La prensa, siempre atenta a cada gesto, dedicó horas a analizar imágenes, gestos, ángulos. Mientras tanto, en redes sociales, los fans debatían entre estrategia perfecta y relación al borde del abandono. Todo apunta a que esa tensión no fue casual, sino un detonante para un debate que va más allá de dos celebridades. En Instagram, algunos stories mostraban tomas posteriores donde los dos interactuaban con otras personas, pero sin cruzar una palabra significativa entre ellos. La dualidad entre su presencia pública y su mutismo silencioso amplificó el misterio. ¿Era todo parte de un plan dramático o un desencuentro genuino? En los foros especializados en cultura pop ya corrían teorías, desde discusiones antes del evento hasta noticias recientes no oficiales que podrían estar pesando en el ambiente. Esa mezcla de especulación y silencio multiplicó los titulares. Y en vivo, desde este set, reflexionamos. A veces, lo que no se dice grita más fuerte que cualquier declaración. Curiosamente, una fuente cercana al entorno del evento sugirió anoche que todo pudo haber sido consecuencia de una diferencia de opinión sobre la coordinación del evento. Otros trascendidos, no confirmados, mencionan un pacto tácito para mantener una imagen infantilizada ante los medios, evitando cualquier cercanía que pudiera avivar chismes. Sea cual sea la versión, el hecho es que la escena que presenciamos fue contundente, dos figuras públicas envueltas en un déjà vu dramático. Al día siguiente, portales online repostearon las fotos milimétricamente analizadas, desde la posición de sus manos hasta el retorcido ángulo de sus sonrisas. Fue sin duda un festín para la imaginación colectiva. Pasen y vean cómo impera el silencio más elocuente. Esa pausa visual entre Zeng y Magazine fue explotada por comentaristas que la calificaron de auge de la discreción o acto calculado de distanciamiento. Mientras unos hablaban de sutileza dramática, otros no dudaron en llamarlo distanciamiento peligroso. En redes, reels alternaban momentos de cercanía pasada con aquel fotograma congelado de separación. Esa yuxtaposición resaltó aún más el cambio de escenario. Y en pantalla, un tertuliano comentó que vivimos en una era en que la invisibilidad emocional es tan viral como un beso robado. Lo que antes era rumor, ahora se convertía en interrogante central. ¿Están atravesando un bache personal? En plano secundario, había quienes diseñaban notas sobre el valor simbólico de un asiento vacío entre dos personas. Lo que parecía anodino, una mesa vacía, se transformó en argumento de televisión. Nadie confirmó si hubo divorcio, disputa o simple desfase logístico entre ellos. Aún así, en Crisis en Magazine ya circulaba toda clase de titulares emotivos. Desde este espacio, lo contamos como síntoma de nuestros tiempos, donde la intimidad se fractura en un fotograma viral, y el público exige decodificar silencios. Cabe destacar que en un clip posterior filtrado en YouTube, se les vio alzar copas por separado, sin cruzar mirada, lo cual avivó todavía más la curiosidad pública. YouTube. Ese detalle oculto, casi inadvertido, se viralizó por la carga interpretativa que generó. Mientras tanto, en ambientes de prensa, algunos afirmaron que la planificación visual de su aparición estaba marcada por la narrativa del distanciamiento. ¿Una estrategia? ¿Un desliz? No. Solo ellos lo saben. Pero esa noche rompió la rutina de las imágenes previsibles y se coló directo en las redes como materia prima de historias no contadas. No es menor que ambos hayan mantenido un perfil bajo ese día, sin declaraciones, sin sonrisas, sin gestos.
El contraste con su usual cercanía quedó en evidencia, y en este frente, los presentadores de programas matinales devoraron cada fotograma. Alguien lo llamó la pose del silencio, y con esa etiqueta circuló con fuerza. ¿Es posible que este silencio calculado sea una llamada de atención al control de la convivencia mediática? Tal vez sí, no, tal vez no. Pero desde nuestro faro informativo, reconocemos el valor simbólico de ese aire cortante. Mientras tanto, en TikTok y en reacciones espontáneas de fans, apareció una nueva narrativa. La pareja en pausa, donde cada uno brilla por separado. Ese meme metamorfoseó la atención en arte digital y comentarios cargados de ironía. Cuando el drama vale más que el beso, decía un comentario viral. Lo cierto es que, desde esta silla, lo vemos como lupa que expande el conflicto, aunque no haya conflicto aparente. Porque en nuestra era digital, los gestos premeditados se convierten en guiones sin guionista. Algunos analistas apuntaron a que, en ese entorno festivo, el distanciamiento fue un recurso para mantener el foco en otros rostros, como un anticipo táctico de nuevas colaboraciones. ¿Un encubrimiento para centrarse en sus carreras? Posible. Lo esencial es que esa imagen de dos personas separadas, sin cruzarse, se transformó en frase automática. Algo no cuadra entre ellos. Y la noticia dejó de hablar de lo que ocurrió para hablar de lo que todos quieren que ocurriera. En esta pantalla lo transmitimos sin emoción impostada, pero con la curiosidad intacta. Tone. De fondo, el rumor sobre una posible reconciliación tardía o un distanciamiento emocional lejano sumó capas. En redes se filtra un mensaje, en otros se interpreta un emoji, en otros se revive una escena compartida. Esa mezcla de nostalgia y presentimiento crea una trama poderosa. Y la prensa, más que especular, escribe la versión 1 del relato visual más compartido de la semana. Nosotros nos limitamos a observar, a comentar, a pensar, y unionen. Y en este punto, cabe mencionar que la gran noticia no es el rumor sino la pregunta. ¿Qué queremos cuando consumimos estos gestos? La distancia entre ellos es un espejo. ¿Aceptamos el silencio como respuesta o exigimos siempre una historia contada? Nuestros espectadores merecen esa reflexión. Porque más allá de la velada, lo que se coloca en el centro es nuestra sed de conexión emocional. Y si esa conexión requiere explicaciones, la pareja solo ha concedido una, su mirada ausente. En primer plano, la tensión visual entre Zeng y Mahasin sigue siendo imposible de ignorar. En segundo plano, la pregunta persiste. ¿Qué revela nuestra curiosidad sobre ellos y sobre nosotros? Esta noche lo cerramos con esa inquietud, porque la foto que no dice nada, a veces lo dice todo. Y mientras nos despedimos, queda claro que el drama sin palabras es, quizás, el más potente de todos. Buenas noches. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.